Eso lo que lo hace el enigma definitivo. Me llamo Rafael, tengo 28 años y trabajo como veterinario en una clínica de la ciudad. Pero esta historia no sucedió entre paredes blancas y mesas de acero inoxidable. Ocurrió en un lugar donde el olor a tierra mojada se mezcla con el sudor, donde el silencio de la madrugada solo es roto por el mugido lejano del ganado. Y comenzó con una pregunta que nunca imaginé hacer. ¿Quieres que te ayude a bañarte? Hay momentos en la vida en los que miras atrás y te das cuenta exactamente de cuándo cambió todo. Para mí, fue cuando acepté ayudarlo. Cuando dije sí a algo que parecía simple, pero que cargaba un peso que yo aún no lograba entender. Y su respuesta, baja, ronca, casi un susurro, todavía resuena en mi cabeza. No dejes de hacerlo. Pero déjame retroceder un poco. Déjame contarte cómo empezó todo. Crecí en la ciudad. Mi vida era monótona. Madrugar, atender pacientes, volver a casa, repetir. Pero hace 3 meses, mi tío me llamó. Tenía una finca a 4 horas de distancia, y le hacía falta a alguien que cuidara el ganado una temporada. Un brote de fiebre aftosa había puesto a todos en alerta, y necesitaba a alguien con conocimientos veterinarios, a alguien de fiar. Acepté. No solo por el dinero, sino porque honestamente necesitaba aire. La ciudad me estaba matando. Las mismas calles, las mismas caras, la sensación de estar viviendo la vida de otro. Metí la ropa en la maleta, la lancé a la parte trasera de la camioneta y me puse en camino. Cuando llegué, sentí que entraba a otro mundo. La puerta rechinaba, el camino de tierra levantaba polvo con cada vuelta, el cielo se abría infinito, y allí, en medio de todo, estaba él. Lo vi por primera vez en el corral, reparando una cerca. Sombrero de cuero oscuro, camisa a cuadros con las mangas arremangadas, botas sucias de barro. Estaba de espaldas, pero se notaba la fuerza en sus hombros, la seguridad en sus movimientos. Cuando mi tío me presentó, se quitó el sombrero, se pasó la mano por el cabello sudado y me miró directo a los ojos. «Este es Diego», dijo mi tío, encargado de la finca. «No hay nada en este lugar que él no sepa». Diego me tendió la mano. La palma era áspera, llena de callos. Pero el apretón era firme, confiado. Tenía unos 35 años, tal vez un poco más. Piel quemada por el sol, ojos claros que contrastaban con el tono bronceado de su rostro. Y cuando sonrió, una sonrisita de medio lado, sentí algo que no esperaba. Una punzada de curiosidad, de interés. «Bienvenido», dijo, con voz grave y pausada. «Espero que aguantes el ritmo». Las primeras semanas fueron agotadoras. Madrugadas antes de que saliera el sol, inspeccionar el ganado, vacunar, curar heridas. Diego siempre estaba allí, enseñándome los secretos del oficio. Cómo saber si una vaca estaba enferma solo por ver cómo se apartaba del rebaño. Cómo hacer un nudo que aguantara un toro embravecido. Cómo leer el cielo y predecir la lluvia antes de que asomara una sola nube. Él no era de hablar mucho, pero cuando hablaba, cada palabra contaba. Historias de la finca, de sequías brutales que casi los arruinan, de noches durmiendo en el establo para proteger el ganado de los depredadores. Y yo lo escuchaba, completamente cautivado. No era solo lo que decía, era cómo lo decía, con una calma que venía de adentro, una seguridad que te hacía creer que, pase lo que pase, él sabría qué hacer. Empecé a fijarme en los detalles, en la manera como sostenía las riendas del caballo, firme pero gentil. En la forma en que miraba al horizonte cuando creía que nadie lo veía, como si estuviera buscando algo que nunca iba a encontrar. Y en las pocas veces en que nuestros ojos se cruzaban, sentía una corriente eléctrica que no sabía nombrar. Pero entonces, ocurrió el accidente. Fue una tarde de viernes. Estábamos arreglando el techo del galpón. Diego subió a la escalera y yo me quedé abajo, pasándole las herramientas. De repente, oí un crujido. La madera podrida de la viga cedió y él cayó. No fue una caída alta, pero fue fea. Se golpeó el hombro contra el suelo con un golpe sordo que hizo que se me parara el corazón. Corrí hacia él. Estaba acostado de lado con la respiración corta, el rostro contraído de dolor. «Diego», me arrodillé a su lado. «¿Estás bien? ¿Puedes moverte?».
Intentó levantarse, pero soltó un gemido bajo y cayó de vuelta. «El hombro», dijo, con la voz tensa. «Creo que se dislocó». Lo ayudé a sentarse, despacio, y examiné el hombro. Estaba hinchado, fuera de lugar. No era tan grave como para necesitar hospital, pero iba a doler muchísimo. Y lo peor, no iba a poder hacer nada solo durante los próximos días. «Voy a llevarte a casa», le dije. «Y voy a vigilarte. No vas a poder arreglártela solo así». Me miró, con sus ojos claros llenos de una mezcla de dolor y algo más. Orgullo, tal vez. Resistencia. Pero entonces asintió. «Está bien». Lo llevé hasta su casa, una construcción sencilla de madera en medio de la hacienda. Lo ayudé a recostarse en el sofá, hice un vendaje improvisado para inmovilizar el hombro y le di un analgésico que tenía en mi bolsa. «Descansa», le dije. «Mañana vemos cómo sigues». Pero al día siguiente, estaba peor. No solo el dolor en el hombro, sino que había pasado la noche entera sudando. Fiebre baja, probablemente por la inflamación. Y cuando intentó levantarse para ir al baño, casi se cae. «Diego», dije, sosteniéndolo del brazo bueno, «no estás en condiciones de hacer nada solo. Déjame ayudarte». Me miró, y por primera vez, vi algo diferente en sus ojos. No era solo dolor, era vulnerabilidad. Una grieta en la armadura que siempre llevaba. «No me gusta depender de nadie», dijo con la voz baja. «Lo sé». Sostuve su mirada, pero todo el mundo necesita ayuda a veces. Respiró hondo y luego asintió. Así fue como empezó. Empecé a cuidar de él. Le ayudaba a vestirse, a comer, a moverse por la casa, y cada día, la distancia entre nosotros parecía disminuir. Hablábamos más. Me contó sobre su exmujer que se había ido hacía años, cansada de la vida aislada en el rancho, sobre el hijo que apenas veía, que vivía en la capital, sobre la soledad que cargaba, disfrazada de independencia. Y empecé a darme cuenta de que mi presencia allí no era solo práctica, era algo más. En los largos silencios, en las miradas que duraban un segundo más de lo debido, en la forma en que se relajaba cuando yo estaba cerca. Hasta que llegó aquel día. Era el final de la tarde. Diego llevaba 3 días sin poder ducharse bien. Lo había intentado solo por la mañana, pero el dolor en el hombro era tanto que apenas pudo quitarse la camisa. Cuando llegué para la cura de la noche, estaba sentado en el borde de la cama con el rostro cansado. «Necesito ducharme», dijo, casi como si estuviera confesando algo. «Pero no voy a poder hacerlo solo». Lo miré. En ese momento, el aire entre nosotros cambió. Ya no se trataba solo de cuidados. Había algo no dicho, algo que flotaba allí, pesado e inevitable. «¿Quieres que te ayude?», pregunté, con la voz saliendo más baja de lo que esperaba. Me miró por un largo momento, y entonces asintió. «Sí». Caminé hasta el baño, abrí la ducha, ajusté la temperatura del agua. Mi corazón estaba acelerado. Cuando volví, él ya estaba de pie, esperando. Le ayudé a quitarse la camisa, despacio, con cuidado para no lastimarle el hombro. Su piel estaba caliente, todavía marcada por el sol. Podía sentir su respiración cambiando, volviéndose más pesada. Entramos en la ducha. El agua cayó sobre nosotros y, por un instante, todo pareció detenerse. Estaba allí, con este hombre que apenas conocía, pero que de alguna forma ya significaba algo que no podía explicar. Tomé la esponja, la llené de espuma y comencé a pasarla por su espalda, lentamente, sintiendo cada músculo, cada cicatriz, toda la historia marcada en esa piel. Entonces él giró la cabeza, me miró por encima del hombro sano y susurró esas 2 palabras que lo cambiarían todo. «No dejes de hacerlo». Caminamos en silencio hacia el baño. Cojeaba un poco, apoyándose en el lado bueno, mientras yo iba junto a él, intentando parecer más tranquilo de lo que estaba. El pasillo era estrecho, y a cada paso sentía el calor que desprendía su cuerpo. Ese olor a cuero mezclado con el sudor del trabajo. Era extraño cómo algo tan simple como caminar al lado de alguien podía hacer que mi corazón se acelerara de esa manera. Cuando llegamos al baño, empujé la puerta y encendí la luz. Era un espacio pequeño,
con azulejos blancos medio gastados por el tiempo, y una cabina de vidrio que había visto días mejores. El grifo goteaba suavemente, marcando un ritmo constante que parecía amplificado en el silencio. Lo miré y me di cuenta de que aquella situación era real. No había vuelta atrás. Me había ofrecido a ayudar, y ahora tenía que hacerlo. «Déjame regular el agua primero», dije, más para romper el silencio que por otra cosa. Abrí la ducha y esperé a que el agua se calentara. El vapor empezó a subir despacio, llenando el baño con esa niebla caliente que dejaba todo medio empañado. Probé la temperatura con la mano, ajustándola hasta que quedó en un buen punto, ni muy caliente, ni muy fría. Cuando me giré hacia él, estaba parado allí, mirando al suelo, con una expresión que no lograba descifrar del todo. «Ya está listo», dije en voz baja. Él asintió, pero no se movió. Nos quedamos allí unos segundos, ninguno de los dos sabiendo exactamente cómo empezar, hasta que llevó la mano buena a la hebilla del cinturón, y sentí que se me cortaba la respiración. «Vas a tener que ayudarme con la camisa», dijo, con la voz saliendo más ronca que antes. Tragué saliva, y me acerqué. Sus manos ya habían desabrochado los primeros botones, pero cuando llegó cerca del hombro herido, se detuvo. Se podía ver el dolor cruzando su rostro, aunque intentara esconderlo. «Déjame hacerlo yo», ofrecí. Mis dedos temblaban levemente cuando alcancé los botones. Era una camisa de franela gruesa, algo descolorida, y cada botón que abría revelaba más de su piel bronceada. Intentaba concentrarme solo en la tarea, pero era imposible no notar los detalles. Su pecho ancho, los músculos definidos por el trabajo pesado, las pequeñas cicatrices que marcaban la piel aquí y allá. Cada una de ellas contaba una historia que yo nunca sabría. Cuando llegué al último botón, paré. La camisa estaba abierta, pero aún la llevaba puesta. «Va a doler cuando la saque por el hombro», avisé. «Lo sé», respondió. «Solo ve despacio». Puse la mano en el cuello de la camisa, del lado del hombro bueno, y empecé a tirar con cuidado. Él se inclinó un poco hacia adelante para facilitar, y conseguí deslizar la tela por su brazo. Pero cuando llegó al hombro herido, contuvo la respiración. Sentí la tensión en su cuerpo, cada músculo contraído para aguantar el dolor sin demostrarlo. «Perdón», murmuré, intentando ser lo más delicado posible. «Está bien», dijo entre dientes. Finalmente la camisa salió y la dejé caer al suelo. Se quedó allí parado, sin camisa, y por un momento simplemente miré. No era solo atracción física, era otra cosa. Era su vulnerabilidad allí frente a mí, un hombre que pasaba los días siendo fuerte y autosuficiente, ahora necesitando ayuda para hacer algo tan básico como ducharse. «¿Puedes con el cinturón?», pregunté, intentando mantener la voz firme. Él asintió y desabrochó la hebilla solo, dejando que el cinturón se deslizara por los jeans. Luego fue el turno del botón y del cierre. Desvié la mirada por instinto, aunque sabía que tendría que mirar en algún momento. Oí el sonido de los jeans bajando, la tela rozando la piel, y cuando volví a mirar, él ya estaba solo en ropa interior, un boxer negro sencillo. «Voy a necesitar apoyo para entrar», dijo, señalando la ducha con la cabeza. Me acerqué y dejé que colocara su brazo sano sobre mi hombro. Su peso era sólido, real, y cuando dimos el primer paso juntos, sentí su cuerpo ajustándose al mío. Era íntimo de una manera para la que no estaba preparado. Abrimos la puerta de la ducha y el vapor nos envolvió de inmediato. El agua caía con fuerza, creando un ruido constante que llenaba todo el espacio. Él entró despacio y yo me quedé allí en la entrada, medio sin saber qué hacer ahora. «Vas a tener que entrar tú también», dijo, mirándome por encima del hombro. «No vas a poder ayudarme desde fuera». Tenía toda la razón. Respiré profundo, me saqué la camiseta y la dejé caer junto a la suya. Mi corazón golpeaba tan fuerte que estaba seguro de que él podía escucharlo. Desabroché los jeans y dudé un segundo antes de quitármelos también. Me quedé en ropa interior, como él, y entré a la ducha. El agua caliente nos golpeó al mismo tiempo, y el vapor se volvió aún más denso. Parpadeé un par de veces, intentando acostumbrarme al calor y a la proximidad. Él estaba de espaldas a mí ahora, el agua escurriendo por sus hombros anchos,
bajando por su espalda definida. Tomé el jabón e hice espuma en las manos, intentando no pensar demasiado en lo que estaba a punto de hacer. «Voy a empezar por la espalda», avisé. Él no respondió. Solo asintió levemente. Puse las manos en su piel y el contacto me tomó desprevenido. Era caliente, mojada, y bajo mis manos sentía sus músculos moviéndose conforme él respiraba. Empecé a esparcir la espuma despacio, pasando por la espalda, por los hombros, evitando el lado lastimado. Él dejó caer la cabeza hacia adelante, relajándose bajo el toque, y oí un suspiro bajo escapar de él. No era un suspiro de dolor. Era otra cosa. Alivio, tal vez. O algo que yo no quería nombrar todavía. Continué lavando, bajando por la espalda hasta la cintura. Mis dedos rozaron el borde de su ropa interior, y me detuve allí. Esto era ayudar a alguien a bañarse. Solo eso. Pero mi cuerpo no estaba entendiendo el mensaje. Sentía cada toque, cada movimiento, como si estuviera amplificado 1000 veces. «Gírate hacia un lado», pedí, con la voz saliendo más ronca de lo que esperaba. Él se giró despacio, cuidadoso con el hombro, y ahora estaba de frente a mí. Nuestros ojos se encontraron por un segundo, y vi algo allí que me hizo tragar saliva. No era solo gratitud. Había otra capa, algo más profundo que él no estaba diciendo. Hice espuma de nuevo y empecé a lavar su pecho. El agua caía entre nosotros, creando un velo translúcido que distorsionaba todo. Yo sentía su pecho subir y bajar bajo mis manos, el latido cardíaco firme, constante. Cuando llegué cerca del hombro lastimado, cerró los ojos. «¿Te duele?», pregunté en voz baja. «No», respondió, sin abrir los ojos. «No es eso». No entendí lo que quiso decir, pero tampoco pregunté. Continué lavando, bajando por sus brazos, uno a la vez. Cuando llegué al brazo lastimado, fui aún más cuidadoso, casi sin tocar, solo pasando la espuma suavemente. Él mantuvo los ojos cerrados todo el tiempo, la mandíbula levemente tensa. Enjuagué la espuma y tomé el champú. Él abrió los ojos cuando me acerqué con el frasco en la mano. «¿El cabello también?», preguntó, con una media sonrisa que me tomó por sorpresa. «Para eso estoy aquí», respondí, intentando parecer más seguro de lo que estaba. Él bajó la cabeza para facilitar, y me puse champú en las manos antes de pasarlo por su cabello. Era corto, pero grueso, y cuando empecé a masajear el cuero cabelludo, soltó otro de esos suspiros. Esta vez había algo de rendición allí, como si estuviera bajando la guardia. Masajeé por unos segundos. Después guié su cabeza hacia abajo de la ducha para enjuagar. El agua se llevó la espuma, escurriendo por el rostro, por el cuello, por el pecho. Él mantuvo los ojos cerrados, y yo aproveché para mirarlo de verdad. No era solo la atracción física, era la manera en que se entregaba allí, confiando en mí de un modo que parecía ir más allá del momento. Cuando abrió los ojos de nuevo, me atrapó mirando. Nos quedamos allí parados por un momento. El agua cayendo entre nosotros, el vapor creando una burbuja que parecía separarnos del resto del mundo. Vi su mandíbula apretarse, como si estuviera luchando para no decir algo. «Gracias», dijo finalmente, la voz saliendo baja, casi un susurro. «De nada», respondí, pero sabía que aquello era más que agradecer por un baño. Él se giró para salir, y yo le sostuve el brazo levemente para ayudar. Salimos de la ducha juntos, goteando agua por el suelo del baño. Tomé una toalla y empecé a secarlo a él primero, pasando por el pecho, por la espalda, por los brazos. Cuando llegué cerca del hombro lastimado, él puso la mano sobre la mía, deteniendo el movimiento. «Yo puedo terminar», dijo, pero no soltó mi mano al instante. Nos quedamos allí por unos segundos, sus manos sobre la mía, los ojos fijos el uno en el otro. Había algo no dicho flotando en el aire, algo pesado y caliente que ninguno de nosotros tenía el valor de nombrar todavía. Hasta que él soltó mi mano despacio y tomó la toalla. «Tú también estás empapado», observó, mirándome. Era verdad. Mi ropa interior estaba mojada, pegada al cuerpo, y sentía el agua aún escurriendo por el pecho. Tomé otra toalla y me sequé rápidamente, intentando no pensar en cómo toda aquella situación era extraña e íntima al mismo tiempo. Cuando terminamos, nos vestimos en silencio.
Él se puso una camiseta limpia que yo había cogido antes y le ayudé a pasársela por la cabeza, cuidando su hombro lastimado. Los jeans fueron más fáciles, y en unos minutos estaba vestido de nuevo. Salimos del baño y caminamos de vuelta a su habitación. La casa estaba en silencio, solo el sonido de nuestros pasos resonando en el pasillo. Cuando llegamos a la puerta de la habitación, él se detuvo y se giró hacia mí. «Hoy me has ayudado más de lo que imaginas», dijo, y había algo en sus ojos que me hizo darme cuenta de que no se trataba solo del baño. «Cualquiera haría lo mismo», respondí, pero sabía que no era verdad. Él sonrió levemente, una sonrisa cansada pero genuina. «No, no lo haría», dijo en voz baja, «y tú lo sabes». Antes de que pudiera responder, entró en la habitación y cerró la puerta despacio. Me quedé allí parado un momento, aún sintiendo el calor del agua, el tacto de su piel, el peso de esa mirada. Fue en ese momento cuando me di cuenta de que aquello no se trataba solo de ayudar a alguien a bañarse. Había algo pasando entre nosotros, algo que ninguno de los dos estaba listo para admitir todavía. Pero estaba ahí, creciendo en el silencio, en el vapor, en los toques cuidadosos. Y la verdad es que no sabía si estaba preparado para lidiar con lo que vendría después. El agua seguía cayendo entre nosotros, pero algo había cambiado. No era solo el jabón pasando por mi cuerpo herido, era la forma en que él miraba, cómo respiraba, cómo cada toque suyo parecía cargar un peso que iba más allá del cuidado práctico. Estaba vulnerable de una manera que nunca había estado en mi vida. Desnudo, herido, dependiente. Y él estaba allí. Ese hombre que parecía haber salido de otra época, cuidándome con una delicadeza que contrastaba completamente con toda esa fuerza bruta. Terminamos el baño en silencio. Me ayudó a secarme, me vistió con una de sus camisas que me quedaba enorme y me llevó a la sala. Me acomodó en el sofá con un cuidado casi reverente. «¿Café?», preguntó, ya girándose hacia la cocina. «Por favor». Mientras lo preparaba, yo miraba alrededor. La casa era sencilla, masculina, sin ningún toque de decoración más allá de lo necesario. Pero había un orden, un cuidado en las cosas. Los libros apilados en la mesita de rincón. Las botas alineadas en la entrada. El sofá gastado pero limpio donde yo estaba sentado. Regresó con 2 tazas de café humeante y se sentó en el sillón frente a mí. Por primera vez desde que desperté, había una distancia física entre nosotros. Y eso, extrañamente, hizo que todo pareciera más íntimo. «¿Vives solo aquí?», pregunté, aunque ya sabía la respuesta. «Hace unos 12 años», dijo, soplando el café. «Desde que compré la propiedad». «¿12 años solo?». Él esbozó una media sonrisa. «Haces que parezca mucho tiempo». «Es mucho tiempo. Tengo a los peones que trabajan aquí. Hay gente en el campo durante el día. ¿Pero por la noche?». Su silencio fue respuesta suficiente. Tomé un sorbo del café. Estaba fuerte, como a mí me gustaba. ¿Cómo lo sabía? ¿O era solo coincidencia? «¿Y tú?», preguntó. «¿Qué hacía un chico de ciudad en esa carretera en medio de la madrugada?». Podría haber mentido, inventado alguna historia sobre trabajo, sobre familia, sobre cualquier cosa. Pero algo en ese momento, en toda esa vulnerabilidad, hizo que la verdad saliera más fácil. «Huyendo», dije. No pareció sorprendido. Solo esperó. Tengo una vida en la capital. Apartamento, trabajo, toda esa rutina. Todo se ve perfecto en el papel, ¿entiendes? Pero me despertaba cada día sintiéndome como si estuviera viviendo la vida de otro. ¿Y qué cambió? Nada cambió. Ese es el problema. Me reí, pero no tenía ninguna gracia. Solo me di cuenta de que si no hacía algo, iba a pasar la vida entera en esa prisión. Él tomó otro sorbo de café, observándome con esos ojos que parecían ver más de lo que yo estaba diciendo. ¿Y esa huida tiene destino o es solo para ir lejos? No lo sé. Solo metí las cosas en el auto y empecé a conducir. Creí que encontraría alguna respuesta en el camino. ¿La encontraste? Lo miré. A aquel hombre que me había salvado, cuidado, tocado con una intimidad que iba más allá de lo necesario. A aquella casa aislada en medio de la nada donde estaba sentado, herido pero extrañamente entero. Creo que encontré mejores preguntas, dije. Algo pasó por su rostro. Un reconocimiento.
como si supiera exactamente de lo que yo estaba hablando. Yo estaba casado, dijo de repente. No era lo que esperaba oír. 18 años de matrimonio. Una mujer buena. 2 hijos. Vivíamos bien en la ciudad. Ganaba dinero decente trabajando en una empresa. Todo parecía estar en su lugar. Hizo una pausa, mirando la taza en sus manos. Pero me despertaba cada día fingiendo ser alguien que no era. Y cuanto más pasaba el tiempo, más sentía que me estaba muriendo por dentro. Mi corazón se aceleró. Sabía lo que venía a continuación. Reconocía ese dolor en su voz. Lo intenté. Dios sabe que intenté ser el hombre que todo el mundo esperaba. Pero hay cosas que uno no puede fingir para siempre. ¿Qué pasó? Llegué a un punto en que tenía 2 opciones. O seguía viviendo esa mentira hasta destruirme completamente, o tenía el coraje de ser honesto. ¿Se lo contaste? Él asintió. La peor conversación de mi vida. Ella no se merecía eso. Los chicos no se lo merecían. Pero seguir mintiendo iba a hacerle daño a todos aún más. ¿Cómo reaccionaron? Ella lloró, se enfadó. Pasó por todas las fases que te imaginas. Los chicos eran pequeños todavía. No lo entendieron bien en ese momento. Hoy son adultos. Uno habla conmigo de vez en cuando. El otro eligió el lado de su madre. El dolor en su voz era palpable, antiguo, pero aún vivo. No culpo a ninguno de ellos, continuó. Destruí una familia. No hay forma de hacer eso sin causar dolor. Pero no podías seguir viviendo una mentira. No podía. Me miró directo a los ojos. Y aún con todo lo que pasó, con todo lo que perdí, no me arrepiento de haber sido honesto, porque la alternativa era peor. ¿Cuál era la alternativa? Morir por dentro, pasar el resto de la vida siendo un fantasma de la persona que debería ser. Me quedé en silencio, procesando. Aquel hombre fuerte, solitario, viviendo en esa propiedad aislada desde hacía 12 años. No era solo una elección de estilo de vida, era un exilio que él había elegido. ¿Fue por eso que viniste para acá? En medio de la nada. No conseguía vivir más en la ciudad. Todo el mundo lo sabía. Todo el mundo tenía una opinión. Y necesitaba un lugar donde pudiera ser quien era sin tener que dar explicaciones a nadie. ¿Y aquí encontraste eso? Miró a su alrededor. A la casa sencilla. A las ventanas que daban al campo infinito allá afuera. Aquí encontré paz. Soledad también. Pero al menos es una soledad honesta. Algo en la forma en que dijo aquello me rompió un poco. Porque lo entendía. Lo entendía demasiado. ¿Tienes a alguien?, pregunté. Y apenas salieron las palabras me arrepentí. Era demasiado invasivo. Pero él no pareció ofendido. Solo dio esa media sonrisa triste de nuevo. De vez en cuando aparece alguien. Un peón que se queda unos meses. Un viajero de paso. Pero nada que dure. Creo que hice las paces con eso. ¿No te sientes solo? Todos los días. Su honestidad era brutal. Pero es mejor estar solo y ser verdadero que estar acompañado viviendo una mentira. Ya intenté la segunda opción. Casi me mató. Tragué saliva. Era como si él estuviera describiendo exactamente aquello de lo que yo estaba huyendo. Aquella sensación de asfixia, de estar viviendo una vida que no era mía. «Es por eso que estabas huyendo, ¿no?», preguntó, con voz suave. «Estás huyendo de esa elección. No sé si tengo el coraje que tú tuviste. Nadie lo sabe hasta estar en el momento». Se inclinó un poco hacia adelante. «Pero deja que te diga una cosa. Esa angustia que estás sintiendo, esa sensación de estar atrapado en la vida equivocada, no se va sola, solo empeora. ¿Y si tomo la decisión equivocada? La única decisión equivocada es seguir fingiendo. El resto, lo descubres en el camino». Me quedé mirándolo, a ese hombre que lo había perdido todo para ganarse a sí mismo. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que alguien realmente entendía. «Gracias», dije, «por salvarme, por cuidarme, por esto». ¿Por qué? Por ser honesto, por mostrarme que es posible sobrevivir del otro lado de esa elección. Se quedó mirándome por un largo momento. Y entonces sucedió algo que cambió todo. Se levantó, cruzó la distancia entre nosotros y se sentó en el sofá a mi lado. No me tocó, solo se quedó allí.
lo suficientemente cerca para que yo sintiera su calor. Vas a estar bien, dijo en voz baja. Sea cual sea la elección que hagas, vas a estar bien. Me giré para mirarlo y nuestros rostros estaban a pocos centímetros de distancia. Podía ver los detalles que me había perdido antes. Las pequeñas arrugas alrededor de los ojos, la barba de unos días, una pequeña cicatriz en la ceja. Y podía ver algo más, algo que él estaba tratando de esconder pero que se transparentaba de todos modos. Me quería. No era cuidado solamente. No era solo bondad. Era deseo. Era necesidad. Era esa soledad honesta que había mencionado, mostrándose en toda su magnitud. Y lo más aterrador de todo, yo también lo deseaba. «Sabes que hay algo pasando aquí, ¿verdad?», dije, con la voz saliendo más ronca de lo que pretendía. No desvió la mirada. «Lo sé». «¿Y qué hacemos con esto?». Por un largo momento, no respondió. Solo se quedó allí, mirándome con esa intensidad que hacía que mi estómago se revolviera. «No sé», dijo finalmente, «pero creo que no necesitamos decidir ahora». Tenía razón. Yo estaba herido, vulnerable, confundido. Y él estaba... Bueno, él estaba siendo demasiado amable para aprovecharse de eso. Pero cuando se levantó para buscar más café, cuando vi su espalda ancha alejándose, cuando sentí la ausencia de su calor a mi lado, supe una cosa con certeza. Algo había cambiado entre nosotros. Algo que no tenía vuelta atrás. El agua había dejado de correr hacía mucho tiempo, pero el tiempo entre nosotros parecía haberse congelado en algún momento entre la ducha y esa conversación. Y no tenía idea de lo que vendría después. Pero por primera vez en mucho tiempo, quería descubrirlo. Aquel momento suspendido se extendió, ninguno de nosotros queriendo romper la conexión. El vapor de la ducha continuaba subiendo entre nosotros, creando una especie de cortina translúcida que hacía todo más irreal, más íntimo. Yo aún sostenía la toalla en las manos, pero no me moví. Él tampoco. Solo nos quedamos allí, mirándonos el uno al otro, con una conciencia sensorial tan aguda que podía escuchar mi propia respiración mezclada con la de él. El mundo allá afuera había desaparecido completamente. No existía más rancho. No existía trabajo. No existía la vida que yo había dejado atrás en la ciudad. Existía solo ese baño pequeño, el vapor caliente, y la cercanía de un hombre que se había convertido en el centro gravitacional de mi existencia, en cuestión de días. Finalmente me moví, rompiendo el hechizo por un instante. Pasé la toalla por sus hombros con movimientos lentos, casi reverentes. Su piel estaba caliente por el agua, los músculos tensos bajo mis manos. Ya no era solo ayuda práctica. Nosotros lo sabíamos. Cada toque se había transformado en algo diferente, cargado de una intención que ninguno de nosotros estaba listo para nombrar en voz alta. «Gracias», murmuró, con la voz tan baja que apenas lo oí. Pero no era gratitud por el cuidado práctico. Era gratitud por algo más grande, más profundo, porque yo estaba allí, por no haber huido, por haberme quedado incluso cuando habría sido más fácil mantener la distancia. Mientras le secaba la espalda, sentí mi corazón latir tan fuerte que estaba seguro de que él podía oírlo. Mis manos temblaban ligeramente, y no era por nerviosismo, era por contención. Cada fibra de mi ser quería cruzar esa línea invisible que aún nos separaba, pero algo me detenía. Miedo, tal vez, o respeto, o simplemente la comprensión de que, una vez que cruzáramos, no habría vuelta atrás. Se giró lentamente, enfrentando mi mirada de nuevo. La toalla cayó de mis manos, olvidada en el suelo. Nos quedamos allí, frente a frente, tan cerca que el calor de su piel calentaba la mía. No eran solo nuestros cuerpos los que estaban cerca, era algo más profundo, más aterrador. Era como si nuestras almas se hubieran inclinado la una hacia la otra, a punto de tocarse. Yo. Comenzó, luego se detuvo. Tragó saliva. Intentó de nuevo. No soy bueno con las palabras. No necesitas serlo, dije, sorprendiéndome a mí mismo con la firmeza en mi voz. Pero la verdad es que estaba lejos de sentirme firme. Por dentro, era un torbellino. Mi mente corría en 1000 direcciones diferentes, procesando cada detalle de ese momento.
La forma en que me miraba no era solo deseo, aunque había deseo allí también. Era algo más complejo. Reconocimiento, tal vez. Como si estuviera viendo en mí un reflejo de algo que él mismo sentía, pero nunca había logrado expresar. Levantó la mano despacio, casi vacilante, y tocó mi rostro. No fue un toque accidental, no fue un roce casual como los que habían ocurrido antes. Fue deliberado, intencional. Sus dedos callosos trazaron la línea de mi mandíbula, con una delicadeza que contrastaba completamente con la dureza que proyectaba al mundo. Cerré los ojos por un segundo, absorbiendo ese toque. Era el primer contacto entre nosotros que era clara, inequívocamente, sobre algo más allá de la ayuda práctica. Era reconocimiento, era deseo, era permiso. Cuando abrí los ojos de nuevo, vi que los suyos brillaban de una forma diferente. No era solo la luz tenue del baño reflejada, era emoción. Cruda, sin filtros, imposible de esconder. Pasé tanto tiempo, dijo, con la voz ronca, fingiendo que no sentía nada, que no necesitaba a nadie. Hizo una pausa, con los dedos aún en mi rostro. Construí una vida entera alrededor de esa idea, que estaba completo solo, que la soledad era fuerza. No dije nada, solo sostuve su muñeca suavemente, manteniendo su mano en mi rostro. Era mi manera de decir, continúa, estoy aquí, te escucho. Pero entonces apareciste tú, continuó, y ahora había un quiebre en su voz que me partió por dentro. Con tu inexperiencia, tu honestidad, tu forma de mirar todo como si fuera la primera vez. Y de repente, sacudió la cabeza, como si no creyera lo que estaba a punto de admitir. De repente, la soledad ya no parece fuerza, parece solo, vacío. Se me oprimió el pecho. Quería decir tantas cosas, que entendía, que sentía lo mismo, que él no estaba solo en eso, pero las palabras se quedaron atascadas en mi garganta, bloqueadas por la intensidad del momento. Acercó su rostro al mío, tan despacio que parecía moverse a través del agua. El vapor de la ducha seguía subiendo a nuestro alrededor, creando una burbuja de intimidad que parecía separarnos del resto de la realidad. Podía sentir su respiración en mi rostro, cálida e irregular. No sé hacer esto, susurró, con los labios casi tocando los míos. No sé cómo. ¿Cómo ser esto que estoy sintiendo? Nadie sabe, respondí, mi propia voz apenas más que un susurro. Aprendemos juntos. Por un momento, pensé que iba a besarme. Cada músculo de mi cuerpo estaba tenso de anticipación, mi corazón martilleando tan fuerte que dolía. Pero no me besó. En cambio, apoyó su frente en la mía, cerrando los ojos, como si estuviera reuniendo valor o tal vez permitiéndose solo sentir esa cercanía sin dar el siguiente paso todavía. ¿Tienes idea?, murmuró contra mi piel, de lo difícil que es mantener esta distancia, de cuánto quiero, pero no puedo, no debo. ¿Por qué no? Las palabras salieron antes de que pudiera pensarlas. ¿Por qué no puedes? Alejó el rostro lo suficiente para mirarme a los ojos, y lo que vi allí me dejó sin aire. Era puro conflicto, deseo luchando contra miedo, esperanza luchando contra años de represión. Su máscara de dureza se había roto completamente, dejando ver al hombre vulnerable por debajo. Porque una vez que empiece, dijo lentamente, cada palabra cargada de peso, no voy a poder parar. Y tú mereces a alguien que sepa lo que está haciendo. Alguien que no sea un desastre emocional. No quiero a alguien que sepa lo que está haciendo, dije, sorprendiéndome a mí mismo con la convicción en mi voz. Te quiero a ti, con todas tus grietas, tus miedos, tu falta de habilidad con las palabras. Quiero exactamente eso. Cerró los ojos, como si mis palabras le hubieran causado dolor físico. Cuando los abrió de nuevo, estaban húmedos. No eran lágrimas, no todavía, pero estaba cerca. ¿Cómo haces esto?, preguntó, con la voz quebrada. ¿Cómo eres tan honesto? ¿Tan directo sobre lo que sientes? Porque todavía no he aprendido a construir muros, respondí. Y sinceramente, no quiero aprender. Algo cambió en su rostro en ese momento. La resistencia que había sentido desde el principio, esa barrera invisible que mantenía entre nosotros, comenzó a disolverse.
No desapareció completamente, pero se volvió más fina, más frágil. Sostuvo mi rostro con ambas manos, mirándome con una intensidad que casi asustaba. Sus pulgares trazaban pequeños círculos en mis mejillas, un gesto tan tierno que contrastaba completamente con la dureza de sus manos. «Necesito contarte algo», dijo finalmente, su voz apenas un susurro. «Algo que nunca le he contado a nadie». Mi corazón se aceleró. El momento había llegado. Después de todas las miradas, todos los casi roces, toda la tensión acumulada. Finalmente, lo iba a decir. Iba a poner en palabras aquello que habíamos estado rondando desde el primer día. «Puedes decírmelo», dije suavemente. «Estoy aquí». Respiró hondo, reuniendo valor. Podía ver la lucha interna detrás de sus ojos. Años de represión luchando contra el deseo urgente de ser finalmente honesto, de ser finalmente visto. Cuando era joven, comenzó, luego se detuvo. Intentó de nuevo. Siempre supe que había algo diferente en mí. Algo que no podía admitir ni siquiera para mí mismo. Así que creé esta persona. El vaquero duro. El tipo que vive solo y que no necesita a nadie. Funcionó durante años. Mantenía a todo el mundo lejos. Hizo una pausa, sus ojos buscando los míos como si buscara confirmación de que era seguro continuar. Yo simplemente sostuve sus muñecas con gentileza, animándolo a seguir. «Pero tú», continuó, y su voz se quebró un poco. «Tú simplemente pasaste por encima de todos mis muros. No intentaste romperlos, simplemente los atravesaste. Eras genuino. Me miraste como si fuera una persona. No un símbolo, no una fantasía, sino alguien de verdad con sentimientos verdaderos. Porque eso es lo que eres», dije en voz baja. Sonrió. Una sonrisa pequeña, triste, pero genuina. «Hace tanto tiempo que no me siento así que había olvidado cómo era». Se inclinó más cerca, el vapor subiendo entre nosotros, y susurró. «Necesito que sepas que esto, tú y yo, aquí, ahora, no es algo casual para mí. No es solo atracción física o soledad. Es». Se detuvo de nuevo, buscando las palabras adecuadas. Podía ver la frustración en su rostro, la dificultad de expresar sentimientos que había pasado décadas reprimiendo. «Es real», completé por él. «Y da miedo, y es intenso, y está bien que sea todo eso al mismo tiempo». «Sí», exhaló, como si le hubiera quitado un peso de encima. «Exactamente eso». Las historias, dándonos cuenta de que no estamos solos en este viaje. Y si quieres más historias así, historias reales sobre autodescubrimiento y aceptación, suscríbete al canal y activa la campanita. La vida es demasiado corta para vivir escondido. Sé quién eres, ama a quien quieras amar, y nunca pidas disculpas por ello. Aquella puerta cerrada fue el comienzo de todo para nosotros. ¿Y sabes una cosa? Fue la mejor decisión que hemos tomado. La decisión de no huir, de explorar, de ser verdaderos. Porque cuando eliges la autenticidad, cuando eliges el coraje de ser vulnerable, todo se transforma. Y hoy, cuando lo miro y veo esa sonrisa, esa misma que me conquistó el primer día, sé que estoy exactamente donde necesito estar. ¿Con quién necesito estar? Siendo exactamente quien soy. Y no hay libertad mayor que esa. Nos quedamos así unos segundos más, o tal vez minutos. Había perdido completamente la noción del tiempo. Conectados por el tacto, por la mirada, por la vulnerabilidad compartida. El aire entre nosotros estaba cargado de posibilidades, de promesas no pronunciadas. Entonces se inclinó aún más, su rostro tan cerca que nuestras narices casi se tocaban. El vapor seguía subiendo a nuestro alrededor, envolviéndonos en una niebla cálida que hacía que todo pareciera un sueño. Su respiración era irregular, sus ojos fijos en los míos con una intensidad que hacía temblar todo mi cuerpo. «Hay una cosa», murmuró, con la voz tan baja que apenas podía oírla por encima del latido de mi propio corazón, «que nunca he dicho en voz alta. Nunca me permití ni siquiera pensar bien en ello. Pero tú haces que quiera». Se detuvo, tragando saliva. Sus dedos apretaron mi rostro levemente, como si se anclara en mí para tener el valor de continuar. Y entonces, susurró esas dos palabras que lo cambiaron absolutamente todo. «No pares». Su voz era tan baja que casi no la oí. Casi.
Pero esas dos simples palabras atravesaron cada defensa que yo había construido, cada muro que había levantado a lo largo de 24 años viviendo con miedo de ser quien realmente era. No dejes de hacerlo, repitió, un poco más fuerte ahora, los ojos aún cerrados, como si decirlo en voz alta fuera lo más difícil y lo más necesario que nunca hubiera hecho. No podía moverme, no podía respirar bien. Mi mano aún estaba contra su pecho, sintiendo su corazón latir demasiado fuerte, demasiado rápido. Y de repente lo entendí. No se trataba del masaje, no se trataba del contacto físico, se trataba de todo lo que estábamos haciendo allí, en esa habitación de hotel perdida en medio de la carretera, lejos de todo y de todos. No dejes de verme, no dejes de aceptarme, no dejes de hacerme sentir a salvo para ser yo mismo. Roberto, mi voz salió débil, casi quebrada. Abrió los ojos entonces, y lo que vi allí, Dios, nunca había visto a nadie mirarme de esa manera. Había miedo, sí, pero también había esperanza, deseo, verdad cruda y absoluta. Estaba completamente expuesto frente a mí, sin ninguna defensa, sin ninguna máscara. No quiero que esto termine, dijo, cada palabra saliendo despacio, como si estuviera confesando un secreto guardado por décadas. No quiero que te vayas en 2 semanas y finjamos que esto nunca sucedió. No quiero volver a esa vida donde finjo ser alguien que no soy. ¿Sabes ese momento en que el mundo entero se detiene? Cuando el ruido del aire acondicionado, el sonido distante de los autos en la carretera, incluso tu propia respiración, todo eso simplemente desaparece. Eso es lo que estaba pasando. Solo existíamos él, yo, y esa confesión suspendida en el aire entre nosotros. Pasé toda mi vida escondiendo esto, continuó, su voz volviéndose más firme, más urgente. Me casé, tuve hijos, construí una reputación de hombre de verdad, de capataz respetado. Pero por dentro siempre supe que estaba viviendo una mentira. Y entonces apareciste tú. Se pasó la mano por el rostro, y vi que estaba temblando. Llegaste con ese aire tuyo, perdido, tratando de fingir que sabías lo que hacías en el rancho. Y vi en ti todo aquello que pasé la vida intentando esconder. Vi la duda, el miedo, las ganas de ser auténtico pero sin el valor de admitirlo. Y pensé que tal vez, solo tal vez, podríamos ser auténticos juntos. Mi corazón martilleaba en el pecho, tenía lágrimas en los ojos, y ni siquiera me había dado cuenta de cuándo habían empezado a caer. Yo también, dije, y mi voz salió tan baja como había sido su susurro. Yo también tengo miedo. Yo también pasé toda la vida fingiendo, escondiéndome, intentando ser lo que los otros esperaban de mí. Di un paso más cerca. Ahora no había ni medio metro entre nosotros. Pero cuando te miro, tuve que parar, respirar hondo, encontrar el coraje para decir la verdad que apenas había admitido para mí mismo. Cuando te miro, me siento completo por primera vez en mi vida. No necesito fingir, no necesito esconder, simplemente puedo ser. Vi cómo sus ojos se humedecían. Un hombre de 50 años, fuerte, viril, respetado, completamente vulnerable frente a mí. No pares, repitió por tercera vez. Pero ahora no era un susurro. Era una petición, una súplica, una promesa. No dejes de verme. No dejes de aceptarme. No pares. No dejes de darnos una oportunidad. Y algo dentro de mí simplemente se rompió. Todas esas barreras, todos esos miedos, todas esas capas de protección que había construido a lo largo de los años. Todo se derrumbó de golpe. Acorté la distancia entre nosotros. No fue dramático. No fue violento. Fue lo más natural. Mi mano deslizó desde el lado de su cuello hasta la nuca, mis dedos enredándose en su pelo corto. Sentí el exacto momento en que entendió lo que iba a pasar. Sentí su cuerpo tenso relajarse. Sentí su respiración fallar por un segundo. Y entonces lo besé. No era nuestro primer beso, pero fue diferente a todos los anteriores. Porque ahora había verdad. Ahora había confesión. Ahora había 2 personas que finalmente se habían permitido admitir, uno frente al otro y frente a sí mismos, que esto era real, que importaba, que era mucho más grande que la atracción física o la curiosidad reprimida.
Sus brazos me envolvieron con una fuerza que rozaba la desesperación, atrayéndome contra su cuerpo. Sentí el calor de su piel a través de la camiseta fina. Sentí su pecho subiendo y bajando con la respiración acelerada. Sentí su mano temblando levemente cuando agarró mi cintura. Y yo correspondí a todo aquello con la misma intensidad, la misma urgencia, la misma necesidad absoluta de estar cerca, de ser aceptado, de finalmente ser visto de verdad. Cuando nos separamos, los dos jadeábamos. Las frentes juntas, los ojos cerrados, nuestras respiraciones mezclándose en el espacio que nos separaba. No quiero esconder nada más, susurré. No quiero mentir más, no contigo. Yo tampoco, respondió, con la voz ronca, llena de emoción. Yo tampoco, Lucas. Nunca, jamás. Por un largo momento, solo nos quedamos allí, abrazados en medio de esa habitación de hotel sencilla, lejos de todo y de todos. Dos hombres que habían pasado la vida entera escondiéndose, finalmente encontrando el valor para ser vistos. No había prisa, no había urgencia, solo había esa quietud profunda, esa paz que llega cuando finalmente dejas de luchar contra quien realmente eres. Su mano subió hasta mi rostro, el pulgar trazando una línea suave por mi mejilla, limpiando una lágrima que yo ni siquiera había notado que había caído. ¿Tienes idea de hace cuánto tiempo que no me siento así?, preguntó, con la voz apenas por encima de un susurro. ¿Tienes idea de hace cuánto tiempo que no me permito sentir cualquier cosa de verdad? Negué con la cabeza, incapaz de hablar, porque lo sabía. Sabía exactamente cuánto tiempo. Porque era el mismo tiempo que yo había pasado escondiéndome, reprimiéndome, fingiendo ser alguien que no era. Toda mi vida, continuó, con los ojos fijos en los míos. Toda mi vida hice lo que se esperaba de mí. Me casé con quien se esperaba. Tuve la familia que se esperaba. Viví la vida que se esperaba. Y cada día que pasaba, sentía una parte de mí muriendo por dentro. Su voz se quebró y tuvo que parar, respirar hondo, encontrar fuerzas para continuar. Pero aquí contigo, me siento vivo de nuevo. Me siento real. Y no quiero perder eso. No quiero perderte a ti. Mi corazón estaba demasiado acelerado. Mi cabeza daba vueltas con la magnitud de lo que estaba sucediendo, porque no era solo atracción, no era solo deseo, era reconocimiento. Eran dos almas que habían vivido la vida entera escondiéndose, finalmente encontrándose y diciendo, te veo, te acepto, te entiendo. No me vas a perder, prometí, con mi mano todavía en su nuca, sujetándolo firme como si fuera la única cosa manteniéndome en pie. No sé cómo vamos a hacer que esto funcione. No sé qué va a pasar cuando vuelva a São Paulo, pero sé que no quiero fingir que esto nunca pasó. No puedo. No después de esto. Él sonrió entonces. Fue una sonrisa pequeña, casi tímida, pero completamente genuina. Y en esa sonrisa vi esperanza. Vi futuro. Vi posibilidad. Encontraremos la manera, dijo, con una certeza que me sorprendió. No sé cómo todavía, pero encontraremos la manera. Y entonces me besó de nuevo. Pero esta vez fue diferente. Ya no había urgencia ni desesperación. Había ternura, había cuidado, había promesa. Cuando nos separamos, él nos guió hasta la cama, y los dos simplemente nos acostamos allí, uno frente al otro, las manos entrelazadas en el espacio entre nuestros cuerpos. «Quédate conmigo esta noche», pidió él, apretando mis dedos. «No tiene que ser nada más que eso. Solo. Quédate». «Me quedo», respondí sin dudar. «El tiempo que tú quieras». «¿Para siempre sería demasiado tiempo?», preguntó él, y había pura vulnerabilidad en esa pregunta. Miedo de estar pidiendo demasiado, de estar exponiéndose demasiado. Apreté su mano con más fuerza. «No», dije. «No lo sería». Y allí, en ese silencio lleno de significado, en ese momento suspendido entre todo lo que había sido y todo lo que aún podría ser, entendí qué era esa extraña sensación en mi pecho. Era liberación. Era aceptación. Era, por primera vez en la vida, el permiso para ser completa, entera y absolutamente yo mismo. Roberto cerró los ojos, su rostro relajándose en una paz que nunca había visto en él antes, y me quedé allí, observando, memorizando cada detalle.
las líneas de expresión alrededor de sus ojos, la fuerte línea de la mandíbula, la forma en que su pecho subía y bajaba mientras su respiración se calmaba. «Lucas», murmuró, ya medio perdido entre el sueño y la vigilia. «¿Sí? Gracias». «¿Por qué?» «Por dejarme ser yo mismo. Por no tener miedo de mí. Por no haber parado». Sentí que el pecho se me oprimía con la emoción pura de esas palabras. «Gracias a ti», susurré de vuelta. «Por enseñarme que es posible. Por mostrarme que no necesito pasar toda la vida escondiéndome. Por darme valor». Abrió los ojos una vez más, y lo que vi allí era tan intenso, tan profundo, que casi dolió. «Nos salvamos el uno al otro», dijo con sencillez. Y era verdad, porque en esa habitación de hotel, esa noche, dos personas que habían pasado la vida entera viviendo mentiras, finalmente encontraron el coraje para vivir la verdad. Y esa verdad tenía un nombre, tenía un rostro, tenía un corazón latiendo en sincronía con el mío. En ese momento todo cambió, no solo entre nosotros, sino dentro de nosotros. Porque cuando finalmente dejas de luchar contra quien realmente eres, cuando finalmente encuentras a alguien que te acepta completamente, ya no puedes volver atrás. Ya no puedes fingir. Ya no puedes esconderte. Solo puedes ser. Y por primera vez en la vida, eso era más que suficiente. Los primeros segundos después de su confesión fueron los más silenciosos de mi vida. No ese silencio tenso de antes, lleno de miedo y duda. Era un silencio diferente, completo, como si el mundo entero se hubiera detenido para darnos un momento solo nuestro. Todavía estaba apoyado en la pared del baño, con el corazón latiendo fuerte, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. «A mí también me gustas, Lucas. Siempre me has gustado». Sus palabras resonaban en mi cabeza, mezcladas con el sonido de mi propia respiración. Abrí los ojos despacio y lo encontré allí, tan cerca, mirándome con esa intensidad que siempre me desarmaba por dentro. Pero ahora había algo más. Había ternura. Había una promesa. ¿Estás seguro?», conseguí preguntar con la voz aún temblorosa. Sonrió, esa media sonrisa que yo había aprendido a leer en las últimas semanas. Pero esta vez no había duda, había certeza. «Nunca he estado tan seguro de nada en mi vida, Lucas». Y entonces me besó de nuevo, despacio, sin prisa, como si tuviéramos todo el tiempo del mundo. Y quizás lo teníamos. Por primera vez, no había urgencia, no había miedo a ser descubiertos, no había vergüenza. Éramos solo nosotros dos, aceptando lo que siempre estuvo allí, esperando ser reconocido. Cuando nos separamos, pasó la mano por mi rostro, su pulgar trazando mi mejilla con una delicadeza que contrastaba completamente con la imagen que todo el mundo tenía del capataz duro y serio. «Tenemos que vestirnos», dijo, con un tono medio divertido, «antes de que alguien venga a buscarnos y encuentre a dos idiotas encerrados en el baño». Me reí. Por primera vez en semanas me reí de verdad, sin peso, sin miedo. Y él se rió también, y fue el sonido más hermoso que había escuchado jamás. Nos vestimos en silencio, pero era diferente a todos los silencios anteriores. Nuestras miradas se cruzaban en el espejo, intercambiábamos pequeñas sonrisas. Cuando tropezó conmigo al coger la camisa, no se apartó rápidamente como antes. Se quedó allí, nuestros hombros tocándose, y fue reconfortante de una manera que ni siquiera sabía que necesitaba. Antes de abrir la puerta, tomó mi mano. Solo por un segundo, pero fue suficiente. «Vamos con calma», dijo en voz baja. «Sin prisa, sin presión. Lo descubriremos juntos, ¿vale?». Asentí, apretando su mano antes de soltarla. Cuando volvimos al salón, la fiesta aún continuaba, pero ya empezaba a vaciarse. Algunas miradas curiosas se dirigieron hacia nosotros, pero nada muy obvio. Probablemente pensaron que solo estábamos fumando fuera o algo así. Tomás estaba cerca del bar, conversando con algunos peones. Cuando nos vio, soltó esa sonrisa pícara suya e hizo un gesto discreto de «¿Todo bien?». Asentí levemente, y pareció satisfecho, volviendo a su conversación. Roberto y yo nos quedamos allí, cerca pero no pegados, manteniendo las apariencias pero sabiendo que algo fundamental había cambiado entre nosotros.
Era extraño. Daba miedo. Era perfecto. Más tarde, cuando volvimos al alojamiento, caminamos en silencio bajo el cielo estrellado. El olor a tierra mojada tras la lluvia mezclado con el sonido distante de la música que aún sonaba en el salón. Era el mismo camino que había recorrido docenas de veces desde que llegué, pero ahora parecía completamente diferente. ¿Cómo crees que va a ser esto?, pregunté cuando llegamos a la puerta. Se paró, mirando hacia la oscuridad, las luces lejanas de la finca titilando como luciérnagas. Honestamente, no tengo idea. Se pasó la mano por el cabello, un gesto que reconocía como su manera de procesar algo importante. Aquí en la finca, con los peones, con el patrón, hay que ser discreto. Por ahora, al menos. No es que me avergüence, Lucas, es que... Lo entiendo, lo interrumpí, porque de verdad lo entendía. No se trata de vergüenza, se trata de supervivencia, de conservar nuestros trabajos, nuestra seguridad. Me miró con gratitud. Exactamente. Pero eso no significa que tengamos que esconder lo que sentimos. Solo significa que tenemos que ser listos sobre cómo lo vivimos. ¿Y qué significa eso para nosotros?, insistí, necesitando escucharlo. Se giró completamente hacia mí, y en la penumbra podía ver la firmeza en sus ojos. Significa que cuando estemos a solas, cuando sea seguro, quiero estar contigo de verdad. No solo físicamente. Quiero saber quién eres, qué piensas, qué te hace feliz. Dio un paso más cerca. Significa que por primera vez en mi vida, no voy a fingir ser alguien que no soy. Al menos, no contigo. Sentí una opresión en el pecho, pero era buena. Era ese dolor dulce de cuando algo importante está sucediendo. Tengo miedo, admití. Miedo de arruinarlo. Miedo de no ser suficiente. Miedo de que un día te despiertes y pienses que no vale la pena el riesgo. Roberto dio otro paso, y esta vez no había nadie cerca, así que volvió a tocar mi cara. Ese gesto que rápidamente se volvía mi favorito. Lucas, pasé 10 años fingiendo. 10 años escondiéndome, odiándome un poco cada día por no tener el coraje de ser quien realmente soy. Su voz estaba cargada de emoción. Apareciste aquí, todo perdido y asustado, y de alguna manera me recordaste a cuando yo era más joven, antes de construir todos estos muros. Verte luchando con las mismas cosas con las que yo luché, me hizo querer ser valiente de nuevo. Tú me hiciste querer ser valiente también, confesé. Ni te imaginas. Sonrió, y fue esa sonrisa completa, sin barreras, que yo había visto tan raramente. Entonces seremos valientes juntos. A veces será difícil. Habrá días en que querremos rendirnos. Pero vale la pena, completé. Vale la pena, confirmó él. Nos quedamos allí unos minutos más, solo mirándonos, memorizando ese momento. Porque era uno de esos momentos que sabes que llevarás contigo para siempre, que definirá un antes y un después en tu vida. Cuando finalmente entramos en el alojamiento, todo estaba en silencio. Los otros peones ya estaban durmiendo o seguían en la fiesta. Roberto me acompañó hasta mi cama, y antes de irse a su rincón, susurró: mañana volvemos a la rutina. Trabajo, todo normal, todos mirándonos. Pero cuando se duerma todo el mundo, hablamos. ¿Te parece? Listo. Me acosté en mi cama, todavía completamente vestido, mirando el techo de madera que había mirado tantas noches en las últimas semanas. Pero todo parecía diferente ahora. El peso que cargaba en el pecho desde que llegué, esa sensación constante de estar fuera de lugar, de estar fingiendo, había disminuido considerablemente. No había desaparecido por completo. Aún tenía miedo. Aún tenía dudas. Aún había todo un mundo allá afuera que no lo entendería, que juzgaría, que nos haría sufrir si lo descubriera. Pero por primera vez, no estaba solo en ese miedo. Oí a Roberto moverse al otro lado del alojamiento, probablemente preparándose para dormir también. Y solo saber que él estaba allí, que compartíamos este secreto ahora de una forma completamente nueva, me hizo sentir más completo de lo que me había sentido en mucho tiempo. En los días siguientes, desarrollamos una rutina. Durante el día, éramos capataz y peón. Él daba órdenes, yo obedecía.
Manteníamos una distancia profesional, quizás incluso más que antes, para compensar. Pero había pequeños momentos. Una mirada prolongada cuando nadie estaba mirando. Un roce de manos disimulado al pasar una herramienta. Pequeñas confirmaciones de que no era imaginación, que era real. Por la noche, después de que todos se dormían, hablábamos en susurros. A veces durante horas. Me contaba sobre cómo creció en la hacienda vecina, sobre el primer peón del que se enamoró a los 17 años, y al que nunca tuvo el valor de decirle nada, sobre la soledad de esconder quién eres en un lugar donde todos creen conocerte. Yo le contaba sobre la ciudad, sobre cómo incluso allí, con toda la aparente libertad, nunca me había permitido ser completamente honesto, sobre cómo mis amigos no tenían idea de quién era yo realmente, sobre cómo había huido a la hacienda no solo para escapar de problemas, sino para escapar de mí mismo. Curioso, dijo una noche, acostado en su cama mientras yo estaba sentado en el suelo apoyado en la pared, manteniendo la distancia por si alguien se despertaba. Viniste aquí pensando que te esconderías mejor, y acabaste encontrándote. Y tú te quedaste aquí pensando que podías enterrar quién eres en el trabajo duro, respondí. Pero no podemos huir de nosotros mismos para siempre. No, coincidió. No se puede. Hubo un momento, una semana después de la fiesta, que guardaré para siempre. Estábamos arreglando una cerca en una zona aislada de la hacienda, solo nosotros dos. El sol se estaba poniendo, pintando el cielo con esos tonos naranja y rosa que solo existen en el campo. Yo estaba martillando una tabla cuando sentí que él se detenía a mi lado, simplemente mirando el horizonte. Me giré para preguntar si todo estaba bien, y encontré una expresión en su rostro que nunca había visto antes. Paz. Pura y simple paz. ¿Qué pasa?, pregunté en voz baja. Me miró, y sonrió de esa manera que hacía que mi corazón se acelerara. Solo estaba pensando que, por primera vez en 10 años, miro este atardecer y no me siento solo. No tenía que responder a eso, así que solo le devolví la sonrisa y volvimos al trabajo. Pero algo había cambiado. No se trataba solo de atracción o deseo, se trataba de reconocimiento, de ser visto, de ser aceptado exactamente como eres por alguien que entiende, porque está librando la misma batalla, ¿sabes? Hay algo que nadie te cuenta sobre aceptarse a uno mismo. No es un momento único de revelación donde de repente todo está bien. Es un proceso. Es una elección que haces todos los días, a veces varias veces al día. Elegir ser honesto. Elegir ser valiente. Elegir creer que mereces amor y aceptación, incluso cuando el mundo entero parece decir lo contrario. Y tener a alguien a tu lado, alguien que está tomando las mismas decisiones, que entiende las mismas batallas. Eso lo cambia todo. No puedo prometer que esta historia termine con un felices para siempre perfecto. La vida no funciona así, especialmente cuando estás viviendo una verdad que mucha gente preferiría que escondieras. Pero puedo decir que encontré algo en aquella granja, en aquel baño estrecho durante una fiesta cualquiera. Encontré coraje, encontré autenticidad, encontré a alguien que me hizo querer ser valiente. Y tal vez eso sea lo que todos estamos buscando, en el fondo. No necesariamente el final feliz, sino el coraje para vivir nuestra verdad. La valentía para ser quienes realmente somos, incluso